Buenas tardes, aquí comenzamos una nueva emisión de Mirando el Mundo al Revés en este nuevo formato que le hemos encontrado, en este nuevo formato que estamos haciendo nuestro viejo programa de radio, ahora siendo un vivo de Facebook. Empezamos con este programa número 257 desde aquel lejano 2009 que hemos comenzado, con algunos cambios, con algunos tiempos donde no estuvimos en ningún espacio. Bueno, desde que empezó esto de la pandemia, desde que empezó esto de quedarte en casa, hemos comenzado a hacer algunos programas. Y hoy el programa especial tiene que ver con el racismo. Este racismo que se puso tan de moda, por decirlo de una manera, desde la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Y nosotros quisimos empezar eh, a ver y a desgranar el por qué, ¿no? Digo, cuánto hace, si bien la muerte de una persona toma estado público por la forma en que ocurrió, fundamentalmente, que fue tan brutal. A todos nos va a quedar la imagen siempre de este policía de raza blanca, poniéndole la rodilla encima del cuello de esta persona de raza negra, afrodescendiente, como se dice para no decir de raza negra, ¿no? Que parecería que queda mal y no, no, el tema no es decir de raza negra, sino como se diga. Y después de 8 minutos, matarlo, lisa y llanamente, ante la pasividad de tres policías más que solamente atinaban a mirar la escena. Esto disparó una crisis, o no sé si decir que disparó, pero sí puso en evidencia algo que viene pasando desde el fondo de los tiempos con el racismo. En Estados Unidos, fundamentalmente, y sobre todo desde que el presidente es Trump, y a uno le empieza a hacer ruido esta cuestión de que el racismo, tristemente, parece que haya tomado, o la gente haya descubierto que hay racismo a partir de este asesinato. Si uno busca en lo que es Google, muchos de los lugares hablan de la muerte de George Floyd y no hablan de asesinato. Eh, y realmente fue un asesinato, directamente. Pero nosotros, desde Mirando el Mundo al Revés, y después de tantos años de estar dando vueltas y en vivo y con siguiendo todo lo que tiene que ver con lo que pasa en Latinoamérica, siguiendo lo que tiene que ver con lo que va pasando en nuestra patria grande, y descubrimos, no ahora, no nos hizo falta la muerte de George Floyd para descubrir que Latinoamérica tiene una historia terrible, pero terrible, de racismo, tiene una historia terrible de lo que es el hecho de la gente que la pasa mal por su color de piel, o que simplemente la pasa mal, la ha pasado mal y la seguirá pasando mal si las cosas no cambian, por pertenecer, por ejemplo, a un pueblo originario. De ahí nosotros quisimos armar este programa
de hoy. De ahí nosotros quisimos retomar Mirando el Mundo al Revés, como en alguna época, como en algún programa lo hemos hecho, hablando de lo que pasaba en Latinoamérica con los pueblos originarios, con los campesinos, con el pobre, el pobre de toda pobreza, con los que eran sacados de sus hogares eh, por, por una guerra que no era de ellos, los desplazamientos, montones, pero montones de cuestiones que hoy nosotros volvemos a retomar tristemente, como dije aquí en este programa número 257 de Mirando al Mundo al Revés. Como si nada hubiera pasado desde aquel lejano 2009 hasta ahora. Digo aquel lejano 2009 porque es donde empezamos nuestros programas, y donde han pasado cientos, miles de muertes iguales o peores que las de George Floyd. Eh, Uno a veces dice, bueno, tuvo que ocurrir esto en Estados Unidos, tuvo que ocurrir esto y tuvieron que haber unas cámaras para que esto explotara en el sentido desde lo que es el sentido de la comunicación, y esto a nosotros nos pasa a diario. Cuando hablo de nosotros hablo de Latinoamérica. Por eso hoy quise juntarme con gente conocida, con gente amiga en algún caso, con gente que no es amiga, pero sí nos conocemos, para que nos hablen de este tema. Vamos a recorrer un poco, como hacemos siempre, un poco con la música también, desde lo musical, con algunos temas que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con este hecho terrible que es para todos, el que te dejen de lado, el famoso bullying, llamado bullying ahora, y que hay pueblos originarios que vienen sufriendo esto desde que el español pisó suelo eh, americano. A mí nunca me gustó usar la palabra conquista, porque la famosa conquista no existió. Lo que existió fue una masacre y un avasallar todo lo que había para, en nombre de la civilización y en nombre de Dios, fundamentalmente, hacer que desaparecieran culturas enteras, que desaparecieran cientos de miles de personas, y que hoy, por más que parezca loco, seguimos pagando de esta manera. Vamos a empezar con las personas que nos han acompañado, en este programa, en el armar este programa. Y para eso vamos a ver a una amiga, a una persona que desde los primeros tiempos de Mirando el Mundo al Revés hemos compartido visiones, hemos compartido notas, hemos compartido una misma forma de ver. Ella es Elba Viana y Maya González, y nos dejó un videito junto con otros compañeros, junto con Edgar Chamorro y Miguel Ángel Rosas Bautista, para comentar un poco lo que pasa en México. Ella por ahí habla de, más que nada, de la discriminación, de cómo se discrimina, porque la discriminación también es una forma de racismo. Acá se habla de racismo y no se habla de discriminación, y una cosa va de la mano con la otra.
Y entonces nos mandó un videíto donde nos mandó ella y los compañeros, donde explican por ahí más que nada el tema de lo que es específicamente esta cuestión desde México, ¿no? Y cómo se ve y cómo lo sienten los propios mexicanos. Empezamos de esta manera, específicamente con este programa de radio puesto en un vivo de Facebook. Estás escuchando Mirando el Mundo al Revés, una propuesta musical que pretende reivindicar a los que con su esfuerzo y lucha siguen en la búsqueda de una sociedad más igualitaria para todos. Hola, pues nos invitó a hablar Pablito con respecto al racismo en México. Con gusto accedimos, somos un grupo de amigos en México y pues este tema es bastante interesante. Y está en boga, ¿no? Sí, claro, está ahorita a flor de piel este tema en el mundo, ¿no? Nosotros lo hemos visto desde diferentes ámbitos. En el extranjero, por ejemplo, nosotros hemos sido discriminados históricamente, sobre todo por nuestro vecino país del norte y sus dirigentes. Esto lo refleja incluso una película que se llama Un día sin mexicanos, porque ahí vemos justo todas las labores, todo el trabajo que desempeñan los migrantes mexicanos, los migrantes latinos en general, que dicen que son los trabajos que los estadounidenses no quieren realizar. Entonces a nosotros se nos ha retratado como el típico... Speedy González. ¡Yepa! ¿No? El típico indio bajo el cactus, con el zarape, borracho, holgazán y demás. Sin embargo, por otro lado, lo estamos viviendo dentro de nuestro propio país. Fíjate que ahora que lo dices, estoy pensando en esta palabra del malinchismo, que tiene que ver con la preferencia hacia lo que viene de allá afuera y tiende a desdeñar lo que es propio, ¿no? Como... Así que lo que se hace en México es malo, lo mexicano es malo. De mala calidad, chafa, ¿no? Que es lo que se dice, chafa. Y pues también te quiero platicar un poquito para los amigos que no sepan. La palabra malinchismo viene de la Malinche, que fue una mujer nahua que fue regalada o fue como ofrendada a los invasores españoles y pues que sirvió como... Era la traductora originalmente. Como intérprete, porque hablaba, además de muchas lenguas, hablaba pues el castellano. Y pues desde ahí dicen que eres malinchista, que te prefieres prácticamente como que se vendió hacia ellos. Sin embargo, pues las cosas eran diferentes, ¿no? Ella fue ofrendada a Hernán Cortés. Pues sí, efectivamente, ya lo retrataba el señor Octavio Paz en su ensayo El laberinto de la soledad. Así es. Sí, hay todo un ensayo con respecto a este término del malinchismo, ¿no? Y otros términos de los cuales nos van a hablar nuestros compañeros a continuación. ¿Qué tranza, banda? Pues aquí que me mandan a traer para ver qué está pasando, qué transita por tus venas, carnal. Sale, pues ahí nos vemos porque... ¡Tacubaya! Hasta luego, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Ay, perdón, es que solamente en mi trabajo me dieron 10 minutos para comer. Voy con mi tarjetita. Adiós. ¿Qué tranza, paps? Pues hasta que me invitaron y se fueron esos pinches nacos. O sea, güey, yo convivir con ellos, güey, para nada. Voy a ver dónde dejé estacionado mi Ferrari, güey. ¡Vieja! ¡Ya vine! A ver si esa pinche vieja ya me tiene preparados mis chilaquiles. Chinga, porque aquí se hace lo que el hombre dice, cabrón. Hola, pues espero que hayan visto un poco sobre los clasicismos y estereotipos que tenemos en México. Podemos ver la palabra naco, godines, fifis o fresas y el típico machista mexicano. Que esperemos que ojalá y esto vaya cambiando constantemente, pero así es nuestro país y queríamos demostrarles un poquito sobre las clases sociales y los estereotipos manejados en México. Muchas gracias.
Y así pasaba, así pasó aquí en Mirando el Mundo al Revés, Elba Vianey Maya González, una amiga que está ahí, dice saluditos, ahí nos saluda. Te agradezco, sé que estás viendo, sé que estás escuchando, te agradezco muchísimo porque siempre estuviste aquí en Mirando el Mundo al Revés, sos parte de Mirando el Mundo al Revés, y bueno, desde tu visión de antropóloga, desde tu visión, está muy bueno lo que nos mandaste, y sobre todo esto, ¿no? También, qué forma de discriminar es cuando uno ve, por ejemplo, ¿no? Mira la televisión o las películas y lo discriminatorio que es siempre el narco, y es verdad lo que decía ahí tu compañero, que siempre el narco es o mexicano o colombiano. Siempre el que hace un machismo extremo es el mexicano, y eso también es una forma una forma de racismo, y esto lo vemos a diario en cualquier película que veamos, en cualquier serie, más allá de los problemas sociales que tiene cada país, y que los tiene, muchas veces uno queda estigmatizado con lo que le da Hollywood, le da la televisión o quien sea, o los grandes medios de desinformación, y nunca miran para adentro, ¿no? O poco miran para adentro. Entonces, ya bastante teníamos o bastante tenemos con prender la televisión a cualquier hora en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica y ver casi en cadena nacional este seguimiento que se le hizo en Estados Unidos al tema del racismo, que está perfecto, pero siguen sin hacer nada con el racismo y con la discriminación interna que tenemos en cada uno de nuestros países, que lo tenemos y muchísimo. Entonces, así que Vianey, te agradezco muchísimo por tu participación, y seguramente no será la última. Así que para seguir en lo que es México, me pareció sumamente interesante traerles un tema musical que tiene que ver con el rap, rap contra el racismo se llama. Esto es algo que nació en España y luego lo replicaron en México, en Colombia y en Argentina. Nosotros hoy trajimos dos de estas interpretaciones de rap contra el racismo, porque realmente es muy, pero muy bueno. Y habla fundamentalmente en que trajimos desde México, toca muchas de estos estereotipos que nos dejaron acá recién los compañeros, que les recordamos que son Elba Vianey Maya González, Edgar Chamorro y Miguel Ángel Rosas Bautista. A los tres un agradecimiento enorme, y vamos ahora entonces con el rap contra el racismo en esta versión desde México, con raperos mexicanos. Todos unidos, el rap está contra el rap. Una creación nos junta, somos la misma visión. El corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color. La pluma descansa en el papel de cada creador. Alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión. Esto es de parte del arte de calle que no tiene freno. Aquí no parte su cátedra de odio hacia los ajenos. Escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo quieres tener algo de la palabra respeto? Va más allá de naciones o municipios, es falta de respeto, educación y de principios, por la humildad, marginación y la pobreza retrógrada, sin criterio y sin nobleza, ideas muy inteligentes, mentes intransigentes, que adoptan lo ajeno y rechazan a su gente, y mientras no exista sangre gris o piel naranja, sin divisiones y sin franjas. Se habla de igualdad y la sociedad lo sabe, que esto no existe mientras las diferencias no acaben. Todos hablamos de una herida del mismo color, abolición de esclavitud de la conciencia y corazón por el color, la condición, libero el idioma. La diferencia se marca si no estás en tu zona. Dentro del cuerpo todos tenemos lo mismo, y debajo de nuestra piel no somos distintos. Respeto a todos y cada uno de los seres en la tierra, pa' que hacer tanto problema y Homo sapiens parece no tiene escuela.
vamos a fluir. Y en la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. Y al parecer el padecer del corazón no es lo que cuenta. Si tu fobia, si no veas razones, crece y más aumenta. Quien te mienta cuando sientas que lamentarán tus bienes, porque es que olvidan sonrisas refugiadas en tu piel. Y dime quién de tu saber sabe saborear lo mental. Si en este mundo ningún habitante habita de ilegal. El ingrediente denigrante al inmigrante sabe mal, porque se olvidan que por dentro todo humano siente igual. El miedo deja el alma desnuda y el racismo es un traje confeccionado en una tela de dudas. Deja que acude en tu ayuda. No hay razas superiores, los defectos del hombre vienen en todos los colores. Tú no odies ni origen, ni sexo, ni color, porque el odio es un cheque que se cobra al portador. Sé que solo el amor nos asegura un futuro donde construiremos puentes con las ruinas de los muros. No tenemos etiquetas que nos cataloguen, porque solo los ignorantes hacen distinciones. Todos pensamos, todos lloramos, todos reímos, todos tenemos ilusiones, sentimos calor y frío. No hay fronteras que detengan, el amor es nuestra fuerza. El racismo combatimos con la voz y la conciencia. Si la muerte no hace distinción entre blancos y negros, entre ricos y pobres, porque en la vida sí lo hacemos. Parece fácil, pero ¿qué tal si volteamos los papeles? Ponte en mi piel y piensa bien en el color que tienes. No te hace más ni menos, pero al menos tengo un corazón pensando en el prójimo y no en la marginación. Discriminan y están en mi país como turistas, y otros van contra el racismo pero pecan de racistas. Mira, vaya ironía, pero triste realidad, ser de ciertas características para encajar en sociedad. En la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. Y en la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. El león es blanco, pero la pantera es negra. Ambos tienen que comer, van por encima de la presa. Todos los peces van a dar a donde desemboque el río. Es como vivir en polos y estar en contra del frío. Hoy en día el tema a algunos les suena ridículo. Imagen, semejanza, creo que así dice el capítulo. La piel no nos importa, racismo, ese es tu sonido. Responde el ignorante ante lo desconocido. De color, lo más bello del planeta y solo debes verlo. El mar azul, la arena negra, amarillo el sol y no te veo temerlo. Pero si tu pared solo hay angelitos, güeros como un aerosol y con mis manos te pinto angelitos negros, morenos, indios, gays, lesbianas, pobres, tatuados y mendigos, para que te des cuenta que estás perdiendo el tiempo, pues tu rencor te ha vuelto negro por dentro. Y luego él quiso que la piel tuviera tonos y texturas, los ojos de colores y distintas estaturas, figuras delgadas y obesas, millones de cabezas que son cajas de sorpresas. Todas las mujeres son princesas y nosotros caballeros con educación y clase, valemos por el corazón y no por el envase. Todos seres humanos pero distinto camuflaje. Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para tratar peor al pobre que al rico. Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para mirar distinto al blanco y al indio, al negro, al mestizo, al asiático, al gringo. Bueno, al gringo que quiere explotarles, lo mismo. Distinguir entre buenos y malos aquí es sencillo. Nosotros somos los buenos, esto es rap contra el racismo. Y así esa era el rap contra el racismo en la versión mexicana. Este rap contra el racismo pueden buscarlo. Tienen una página una página web que es rapcontralracismo.es. Esto fue iniciado por el Chojin o el Chojín, que junto a El Santo de Falsa Alarma, Langui de la Excepción, KCO de Violadores del Verso, Nach Locus de Dúo Ki, Osei Nervioso de Dúo Ki, Yohai, Satsu y el Gitano Antón, empezaron con esta movida en España y luego la fueron trayendo a toda Latinoamérica. Y bueno, lo que nosotros escuchamos recién es la versión de México. Después también vamos a escuchar la versión de aquí de la Argentina. Cerramos el capítulo mexicano con el agradecimiento para la gente que está ahí con nosotros, y seguimos con esta versión de Mirando el Mundo al Revés, con Mirando el Mundo al Revés de
de aquí en el número 257. Esperemos que como esta es una versión, una versión de este tema tiene derechos de autor, tiene derechos de UPM de allí de México. Esperemos no tener problemas, lo decimos, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Con estos vivos de Facebook hay que tener mucho cuidado, no cuidado, pero sí tener muchas veces te sacan del aire o te silencian por hacer uso indebido de la música, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, porque la música es para todo el mundo y sobre todo en estos programas, ¿no? Donde la música es pura y exclusivamente explicativa o que nos sirve para explicar algo que está pasando. Vamos a saludar, que todavía nos saludamos a la gente que está ahí con nosotros: Carlitos Marangelo, Ale Estela, Marcelo Piovesan, como siempre, ahí firme. Miguel Ángel Pinks, muchas gracias, saludos desde México. Miguel Ángel, bueno, gracias a vos por estar escuchando, por estar ahí prendido a este Facebook Live que hacemos cada 15 días, que de lo que fue en su momento Mirando el Mundo al Revés, nuestro programa de radio. Espero que a los amigos, hermanos mexicanos que estén escuchando y que estén gustando, les haya gustado. Bueno, ahora nos vamos para otro país. A ver, realmente una hora es prácticamente imposible meter todo lo que teníamos en una hora. Esto es para hacer 2, 3, 4 programas, porque Latinoamérica está sumida desde hace un tiempo, desde que vinieron los españoles, como dije, a hacerse dueños de lo que no eran, pero desde ahí que existe el racismo y que existe la discriminación. Lo que nos va pasando, sobre todo en la parte de América del Sur en estos últimos años, con un terrible avance de la derecha, de lo peor del neoliberalismo, entonces esto se ha sentido mucho más. Sobre todo en nuestro país, en Argentina, se ha sentido muchísimo en los 4 años anteriores, lo empieza a sentir Uruguay, en Colombia, ni hablar, en Chile, y bueno, no es que esto sea de un país, esto pasa en todos los países. Vamos para cumplir con todos los amigos a los que uno molestó para que estén acá con nosotros. Nos vamos a juntar con otro amigo, que es Juan Carlos Carrilaf, que también desde Huel Mapu nos dejó su palabra y su visión. Mari Pupeñi, Mari Pulamuen, Mari Puno Mapuche, Mari Puwinca, Incheta, Juan Carlos Carrilaf Niguen, Fachantumulen, Huente Mapu, Meu, Tani Huelu, Tañicupan, Puel Mapumu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente. Mi nombre es Juan Carlos Carrilaf. En este día saludamos a los 4 puntos cardinales, pero también saludamos a la gente que está escuchando esta entrevista. Bueno, con respecto al racismo, más que los pueblos originarios son carne viva que han sufrido y sufren la discriminación diaria, con el robo de tierras, con el ocultamiento a su cultura, y el pueblo mapuche, especialmente el pueblo mapuche tehuelche, en el que soy parte, porque bueno, mi descendencia también viene de los tehuelches, o mal llamados tehuelches, pero antiguamente llamados Saoniquen, y otro grupo de tehuelches se les llamaba Cunoacuna. Pero también en mi sangre tengo abuelos que vinieron de la provincia de Azul, donde fueron robados sus territorios y fueron a parar a Río Negro. Por otro lado, mi gente vino también corrida de lo que hoy se llama Chile. Entonces, en esa historia llevamos una historia en los hombros de discriminación, pero a la vez de fortaleza, porque hemos pasado diferentes procesos y ahora
y bueno, ya hace un tiempo el pueblo mapuche está volviendo a hablar su idioma, a pesar de que fueron avasallados con la escuela, su conocimiento, tratado de ser menos. Y bueno, bueno, recuerdo a nuestras familias donde querían hablar idioma y los propios maestros hacían arrodillarse en maíz o en piedras donde se le pegaba con un puntero. Ahora esa represión no es tal, pero también se les insta a que todos seamos iguales, todos argentinos, todos chilenos, todos paraguayos, y entonces ocultando la verdadera realidad de un pueblo, de nuestro pueblo que iba de mar a mar. Entonces esa discriminación la llevamos constante, bueno, a través de los medios ahora que hay como las redes sociales, también se explaya. Entonces, bueno, no tiene su porqué, porque muchos de los que hablan y discriminan diciendo que nosotros vivíamos a los tehuelches o que son los verdaderos argentinos, nosotros somos chilenos. Bueno, entonces eso no solamente pasó con el pueblo mapuche y los pueblos originarios del Cono Sur o de Sudamérica, también pasó con la gente de pueblos originarios de Europa, donde que fueron tratados de bárbaros. Y a nosotros cuando, bueno, más de algún iluminado, más de algún enciclopedista que vino con esas ideas cuando los mandaban los ricos a estudiar a Europa, vino con esa idea de que nosotros éramos los bárbaros. Entonces, pero hay una luz de esperanza, hay una luz de camino, porque bueno, es gracias al estudio, gracias a que ha habido grandes personas con una sensibilidad no muy común en los científicos, en los historiadores, en los periodistas que no se venden a los medios que predominantes. Entonces hay un dejo de esperanza, porque nos deja con ganas de seguir revivando, porque lo nuestro vale, porque fue ocultado, porque fue discriminado, porque racistamente fue ocultado. Entonces esto va para la gente que también que tiene descendencia de los pueblos originarios, y tratar de buscar sus raíces, porque la vida es corta y a veces gracias a un sistema que nos trata de ocultar, nuestras raíces no van van a morir, van a dejar de existir sin conocer la verdadera historia de nuestros pueblos originarios, de los que somos partes. Un saludo para todos. Ojalá esto del coronavirus, de esta pandemia winca que vino de tan lejos, pueda pueda salirse de nuestros territorios y poder volver a la vida normal. Por este lado, hay integrantes del pueblo mapuche que han sido también infectados y han llegado hasta la muerte. Pero también el uso de la medicina ancestral está ayudando para protegerse. Así que, bueno, y justicia por todas las personas que fueron masacradas, fueron por un racismo que está latente en nuestra esfera terrestre. Peucayal, hasta la vista. Y así pasaba Juan Carlos Karilev, Paliev, con algo que suena crudo, con algo que suena duro, pero que es algo que existe para aquellos por ahí que tenemos la posibilidad y el orgullo de tener algún trato, y en mi caso, más que un trato, sentir una pertenencia muy grande, por más que uno no sea ni nacido ahí ni nada, pero uno tiene una pertenencia afectiva, en mi caso, como digo, con la comunidad de Nahuelpan, que va mucho más allá de cualquier explicación. Solo hay que sentirlo, porque bueno, muchas veces cuando uno habla de su comunión con la nación mapuche, con los mapuches tehuelches, como decía Juan Carlos recién, es
Solamente el que lo siente y el que ha tenido la posibilidad, como la tuve y la tengo yo, de que me dejen participar, por ejemplo, de un Camaruco, o de que me llamen para participar y para estar como uno más de la comunidad, es realmente algo que se lleva adentro, y ahí entendés cuando participás y cuando estás. Ahí entendés toda esta cuestión de la discriminación, que más allá de entenderla y uno por ahí hasta estudiarla, si querés, desde los libros o desde un programa de radio, no es lo mismo que vivirla y estar y compartir. Entonces, por eso me parecía sumamente importante la palabra de alguien de una comunidad. Me parecía importante y me parece importante, sumamente importante, la palabra de Juan Carlos, que aparte de eso, ustedes habrán visto que hicimos la nota. Lo que es el audio está con imágenes, y las imágenes son también propiedades de Juan Carlos. O sea, también es el fotógrafo, es un artista a nivel general, y aparte, el que lo quiere conocer, lo buscan en su Facebook, ahí está, y si no, tienen un blog que es wenewen.blogspot.com. Allí pueden ver también todas las noticias y todo lo que va pasando con la nación mapuche, con el Huelmapu, y sobre todo ir aprendiendo, ¿no? Creo que con estas dos ya dos notas que hemos tenido, ir aprendiendo que la discriminación está ahí, está a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar específicamente hoy. La discriminación viene más que nada por el tema de pueblos originarios o lo que tiene que ver con las naciones que ya estaban acá, pero la discriminación también se da sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y en los grandes centros, y acá voy a hablar específicamente de Argentina, en los grandes centros poblados, esta famosa famosa palabra discriminatoria que es el negro, no solamente aplicada al negro, al color al afrodescendiente, sino al color de piel, que el color de piel tiene que ver con justamente los originarios, y que últimamente, insisto con esto, está tan de moda, lamentablemente y tristemente. Seguimos para cerrar con esta parte de Huelmapu, para cerrar con esta parte del sur de nuestra América. Vamos a escuchar a una banda que es de Neuquén, que se llama Puelcona, y que justamente habla un poco de lo que nos comentaba Juan Carlos. Vamos con ellos, entonces. Pasaron muchos años, pero igual seguiremos de pie, reivindicando a los pueblos originarios en su lucha por recuperar lo que por derecho les pertenece. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Pueblos originarios, su arte, su cultura y su permanente presencia entre nosotros. Peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y estar condenados, existir pero ser invisibles. No creo en tu frontera, no me hagas siendo un niño, jurar tu bandera, que demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia ajena.
todos lo que dijo la maestra, por no aceptar que el río y la lluvia son entidades muertas. Seres no vivos, clasificación no puedo entender. El porqué de esta ciencia, clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Pero ya me enseñaron que Gualmapu vive, que cada elemento tiene origen, vida y fuerza. La piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra me lo enseñó mi abuela, lo aprendí en un peuma. No es malo ir a la escuela, no ese es el problema. Lo que pasa es que el sistema educativo mal enseña a ser racista, ignorante, individuo influenciable, niño que mañana dependerá de este sistema. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos mapos te verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos te verán sonriendo. Mapuche Tahiti, Femuye Huelayi. Mapuche Tahiti, Femuye Huelayi. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Y así pasó por aquí, por Mirando el Mundo al Revés, en este programa número 257, hecho desde un vivo de Facebook, desde Neuquén, Argentina, Puelcona. El otro día también pasamos un tema de ellos, me parece una banda que realmente muy buena desde todo punto de vista, con este tema Clandestinos que tiene la participación de Goy, de Caramelo Santo, un gran amigo también y un gran difusor de todas estas movidas, estas cosas, estas rolas, como dirían los mexicanos, y que bueno, le ha dado una mano a Puelcona también y ha estado ahí. Y me pareció que el tema tenía que ver justamente con este audio de Juan Carlos. Hablando de Goy, imperdibles sus vivos de Facebook también, de todos los días a las 7 de la tarde, donde hace unas notas muy pero muy buenas, y donde también se habla mucho de todos estos temas, se habla mucho de la discriminación, se habla mucho, es darle un poco la voz a los sin voz muchas veces, ¿no? Que esa es la idea. Cuando nacimos nosotros como programa, o cuando tuvimos la idea de hacer Mirando el Mundo al Revés, es eso. Y ese Mirando el Mundo al Revés, ese regreso a las raíces, tiene que ver con esto. Hoy, tratando el tema específicamente del racismo en Latinoamérica, o una partecita. Realmente en una hora no se puede hacer demasiado. Y para cumplir con todo lo que teníamos pensado hacer en este programa, ahora nos vamos para Colombia. ¿Qué decir de Colombia, no? ¿Qué decir de Colombia con todo lo que ha sucedido? Yo me acuerdo muy bien, y creo que fue una de las primeras conexiones que tuvimos en vivo cuando empezábamos con Mirando el Mundo al Revés, allá en el año 2009, con la gente del norte del Cauca, con la gente de la CIN, de los cabildos indígenas, y con Dora Muñoz, con Vilma Almendra, y hacer varios programas con ellos, con su participación, y aprender de algo que no era conocido. Estamos hablando del año 2009,
por supuesto para ellos sí era conocido y muy conocido, pero por ahí que no tenía demasiada difusión por estas tierras, y que era el tema de los desplazados, que era el tema de la persecución a la que eran de la que eran objeto los campesinos, que los campesinos generalmente tenían que ver con pueblos indígenas directamente, y aprendí muchísimo de ellos, entonces cuando pensamos este programa, no podía faltar su palabra, y realmente tenemos una nota, también una palabra que nos han dejado que para compartir con todos ustedes. El que nos va a hablar es Manuel Rosenthal, y para hablar un poco del racismo, y realmente es ya me voy anticipando, ¿no? Para sacarse el sombrero con el audio que nos mandó Manuel, y que nosotros después le pusimos unas imágenes. Primero lo escuchamos y después le hablamos un poco de Manuel, y le hablamos un poco de las imágenes con las que hicimos este video que vamos a compartir acá en Mirando el Mundo al Revés. El asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, es decir, el asesinato de un negro por un blanco, por un sistema blanco, o el asesinato del mayor Domingo Chokche en Guatemala, es decir, el asesinato de un indígena a manos de otros indígenas cristianos evangélicos bajo un orden social racista, ha puesto sobre la mesa la ira, la sacó a las calles contra el racismo, y aquí es indispensable una reflexión. Recientemente se planteaba la idea de que hay una diferencia entre discriminación y racismo, en la perspectiva de plantear que no es tan grave la discriminación cotidiana, normalizada, las diferencias, con lo que es el racismo, que es por el color de la piel, rechazar a otro y actuar sobre eso y destruirlo. Yo quisiéramos plantear lo que hemos reflexionado desde aquí desde hace bastante tiempo, pero también basándonos en pensadores, luchadores como Aquiles Membe, Frantz Fanon y muchos otros. El racismo es una expresión de la discriminación, pero esa expresión es el tránsito que se hace entre una discriminación particular racial, por el color de la piel, por ejemplo, y la acción a partir de allí, el poder que se aplica, que es el proceso de racialización. Pues resulta que el racismo es la racialización, es una de las expresiones de las discriminaciones. La discriminación también, lo que llamamos racialización sucede con la discriminación, con todas las discriminaciones. Por ejemplo, las y los migrantes que tratan de llegar al norte desde África, desde las Américas hacia arriba, las y los migrantes son racializados, son convertidos en un otro inferior, en un otro que puede ser destruido. Entonces ese es el punto a plantear. Un dispositivo esencial, una esencia del patriarcado, del racismo, del capitalismo, de un proceso de más de 5.000 años, es el hecho de que unos grupos tengan el poder de actuar sobre la discriminación. Pero el corolario de eso, la otra cara de eso, es que no veamos que nuestras discriminaciones cotidianas constantes a otras y otros, socialmente aceptables, culturalmente creadas, lo que ponen en evidencia es que no tenemos relaciones entre nosotras y nosotros y la vida, la naturaleza, sino que tenemos prejuicios, juicios previos, y hacemos transacciones utilitarias, instrumentales, para sacar del otro y de la otra lo que nos sirve y necesitamos. Algo superficial, basado en la ignorancia. No nos confrontamos para conocernos, sino que
prejuzgando según nuestros intereses explotamos al otro y a la otra. Eso se hace colectiva, grupalmente, y eso se explota desde un dispositivo de poder que es la esencia de la conquista. Lo que estamos diciendo acá es que la discriminación es un instrumento, un dispositivo de sometimiento. No existirían las clases sociales, no existirían las razas, no existirían los migrantes. Y entonces racializar a partir de la discriminación es lo que hace el orden social imperante y es lo que nosotras y nosotros, cada una y cada uno, reproducimos. Lo que habría que hacer entonces es transformar las transacciones que han suplantado las relaciones entre nosotras y nosotros en relaciones, y para hacerlo tendríamos que estar confrontando no solo frente al poder, al otro que es un racista como Trump o el policía que mató a George Floyd, sino estar confrontando en todas partes ese prejuicio constante que nos hace mantener una mirada sobre los otros y las otras como inferiores, como menos por ser distintas y distintos, y viceversa, que eso lo hagan con nosotras y nosotros. Ese dispositivo de captura y de poder que nos convierte en discriminadores, que nos racializa a todas y todos, es la esencia que ha permitido al capitalismo saberse superior y conquistar, sirviéndose del patriarcado y viceversa, y convirtiéndonos a todas y todos en cómplices y no en quienes nos desafiamos mutuamente y nos criticamos mutuamente para volvernos a tejer y reconocernos. El asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, es decir, el asesinato negro por... Bueno, así pasaba la palabra de Manuel Rosenthal, que uno se queda escuchándolo. Yo les diría que busquen en YouTube cosas de Manuel, porque realmente es un lujo escucharlo, es un lujo haberlo tenido acá en Mirando el Mundo al Revés. Le tengo que agradecer infinitamente a Vilma Almendra, porque bueno, el contacto fue con ella y ella me pasó el audio de Manuel. Y hoy están trabajando tienen una web que es pueblosencamino.org, donde uno puede ver o puede, creo que es un compendio de lo que va pasando en toda Latinoamérica, justamente, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con lo social, con el desastre social de Latinoamérica, con esta cuestión de la criminalización de la protesta en la mayoría de los países de Latinoamérica, la persecución a la cual son los pobres, cómo son perseguidos, cómo los pueblos originarios, cómo son perseguidos y maltratados y matados, muertos por generalmente las fuerzas del orden, que de orden tienen poco en estos casos, porque lo que pasó en Estados Unidos no es de uso exclusivo de Estados Unidos. Si bien los tipos están acostumbrados a vivir con la violencia o la violencia es parte de ellos, pero esas cosas también nos pasan acá, cerquita. Entonces, por ahí estaría bueno que cuando pasan esas cosas, como en las comunidades Tobas o Com, en Chaco, Formosa, o cuando desaparece alguien que estaba preso en Tucumán, esas cosas también habría que hacer los mismos movimientos, y no porque haya muerto, insisto con esto, que es una porquería, que es una mierda que maten a una persona, pero esto nos pasa también acá, y no solamente en Estados Unidos, y no solamente a George Floyd. O podríamos decir por ahí que George Floyd
hay muchos en Latinoamérica, nada más que con mucha menos prensa. Hablaron algo también de ahí, cuando estaba charlando Manuel, hablaba de Domingo Choche, y que fue quemado, y esto también es algo que realmente es impresionante, era un guía espiritual maya que fue acusado de brujo y quemado vivo. Estamos hablando junio del 2020, no estamos hablando de el 1500. Bueno, esto pasó, y esto pasa todavía en Latinoamérica. Un grupo de cristianos, por decirlo de una manera, se dicen ellos, evangelistas, quemaron a otro porque al mejor estilo de la Edad Media. Estas cosas son terribles y todavía pasan. Y por estas cosas también tenemos que saber más lo que pasa en nuestra Latinoamérica y los peligros a los que estamos, o los peligros a los que conllevan la cuestión de la religiosidad llevada de esta manera, y que no solamente, como te venden las películas, los musulmanes son malos. No solamente los que gritan por Alá te van a hacer algo malo. Cualquier religiosidad llevada a esta altura es una de las peores cosas que tenemos como sociedad. Y en Latinoamérica, de esos casos, tenemos cientos de miles de muertos por este tema. Porque lo que fue la mal llamada colonización fue un genocidio. Y en ese genocidio, la Iglesia Católica de ese momento fue parte de ese genocidio y fue parte muy importante para desarrollar ese genocidio. Se quemaba la gente, uno pensaba que se quemaba la gente como una barbaridad allá por el siglo XV, por el XVI, pero no, sigue pasando aún hoy. Para terminar con este tema, y volviéndolos a agradecer a Manuel y a Vilma de corazón, para terminar desde lo musical, vamos a escuchar un tema que pasa en España, que es de Celtas Cortos, una banda muy pero muy buena y que tiene muchas letras que realmente tienen toda una cuestión social, porque justamente habla de esto. El tema se llama El Emigrante y hace el cantante hace una participación o usa una presentación que justamente era lo que nosotros pretendíamos como para cerrar este programa. La presentación y el tema de Celtas Cortos, El Emigrante, aquí en Mirando al Mundo al Revés. Sería muy fácil decir Caloret por la parte de lo presuntamente razonable, pero de eso ya me ocuparé después. De lo presuntamente razonable y humana, insisto, resulta que tenemos 45, 50 millones increciendo, hablando en términos orquestales, de seres humanos desplazados, gente como nosotros y nosotras, que por el hecho de nacer en un lugar indeterminado, con unas condiciones económicas o con unas condiciones climáticas, todas ellas agasajadas por el mundo Merkel, pues se ven
abocados a la huida, a golpes de machete, a golpes de balazos, a golpes de sistemas financieros, huyendo, buscando mejor vida. Y entonces a veces acusamos o pecamos de nuestra escasa memoria histórica por la cual nosotros estamos aquí, porque probablemente de los que estamos aquí, si ustedes son aborígenes de esta magnífica localidad, si echan un poco la vista atrás por el espejo retrovisor de la vida, que a veces es complicado de encontrar, encontrarán, sin ir más lejos, estaba hablando con un amigo y compañero que venía de su padre de Andalucía, su madre de Cataluña. Yo nací en Valladolid, mis padres son de Salamanca, pero mirando por ese espejo de retrovisor de la vida, al final todos venimos de, no sé si de un anfibio o de unos peces que decidieron salir del agua. Es una situación absolutamente etérea y gratuita que estemos aquí. El hecho es que estamos aquí, gracias tenemos que dar por disfrutar de la vida, pero ¿quién cojones somos nosotros para poner barreras no arquitectónicas, sino humanas y económicas y mucho más militares a seres humanos que extienden sus brazos buscando ayuda? Esta es la situación que le pasa a tantos y tantos emigrantes. Vamos otra vez. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge su vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras el camino, si encuentras tu destino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por fascistas maleantes y la justicia te maltrata sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras el camino, si encuentras tu destino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por fascistas maleantes y la justicia te maltrata sin piedad. La tierra occidente ya no tiene vergüenza, razón nuestra tierra no roba la riqueza. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para la emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para la emigrante. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora, hermano!
distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Somos distintos, somos iguales, somos iguales. Gracias a todos por haber estado ahí, por haber compartido este programa tan especial que queríamos hacer con lo que tiene que ver con el racismo y que, bueno, da para, como decía al principio, da para varios programas más. Muchísimas, pero muchísimas gracias a los que participaron, a los que se tomaron un ratito para dejarnos, para mandarnos un audio, para contarnos su visión y cómo ven las cosas. Será hasta dentro de 15 días, hasta el sábado que viene, nunca se sabe. Dentro de 15 días seguramente volveremos a encontrarnos con Mirando el Mundo al Revés. Gracias por estar siempre allí acompañándonos.